El yoga, adaptado a cada una de las etapas y transiciones por las que las mujeres pasamos en nuestra vida, es un sabio acompañante que nos conecta con nuestras necesidades físicas y emocionales reales. Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien, en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Elena Ferraris, a quien le he tomado prestada la frase que has escuchado al comienzo del episodio, lleva más de 2 décadas enseñando, practicando y formándose en yoga, una disciplina que exige un aprendizaje continuo y constante, y que Elena transmite como una herramienta poderosa a las mujeres que se ponen en sus manos para que la apliquen dentro y fuera de la esterilla. Los cambios fisiológicos, anatómicos y emocionales que experimentamos en las distintas etapas de la vida requieren también de cambios en nuestra práctica para potenciar con ellos los beneficios de esta disciplina milenaria. Desde la llegada de la menstruación, el embarazo, el posparto y la maternidad, hasta la llegada de esa segunda pubertad, como algunos llaman a la menopausia, podemos adaptar nuestras rutinas dentro y fuera de la esterilla para acompañarnos en cada uno de esos momentos, siempre desde la amabilidad hacia nosotras mismas. Yo siempre he entendido mi práctica de yoga como un ritual de autocuidado. En mi caso, para bajar revoluciones, me cuesta mucho desactivarme y entrar en modo relax, y para eso la práctica suave de yoga es magia. Como también lo es tener rituales de desconexión y relajación, tanto durante el día como antes de acostarnos. Esa es la propuesta de la colección The Ritual of Yin de Rituals, mecenas de este episodio. En concreto, la línea Sleep está específicamente formulada para que descansemos y durmamos mejor gracias a ingredientes como la flor de loto y la lavanda, con propiedades relajantes, o la madera de sándalo, que ayuda a despejar y calmar la mente. Lo bonito es crear tu propio ritual para ir entrando en modo sueño, como un baño caliente con sales de magnesio, un masaje relajante con su vela de masaje y las lociones de manos y pies, o vaporizar su bruma corporal y para ropa de cama sobre rostro y almohada un par de minutos antes de acostarte. En el ajetreado mundo de hoy, la calma es un lujo. ¿Cómo relajar una mente que nunca descansa? Encuentra tu camino a la paz interior con The Ritual of Yin, la colección de rituals para el cuerpo y el hogar. Relájate y duerme mejor. Rituals. Bienvenida, Elena, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias, Hanna. Encantada de estar aquí, encantada de conocerte por fin en persona. Eso, que después de la pandemia yo ya es lo primero que digo, qué gusto poderte tocar. Pues, Elena, quiero comenzar esta entrevista devolviéndote una frase que hay en tu libro que me parece maravillosa, descriptiva de la práctica de yoga. Tú dices que el yoga nos proporciona espacio físico, mental y emocional. Y te quiero preguntar eso qué significa y cómo es esto, porque es verdad que, sobre todo en Occidente, al pensar en yoga, pensamos mucho en lo físico, pero lo otro todavía no lo acabamos de ubicar. Entonces, ¿qué quieres decir con esta frase? Muy bien, pues te cuento. Entonces, la primera forma que tenemos en crear espacio en el yoga es cuando nos subimos, entre comillas, a la esterilla, dejamos, por ejemplo, el teléfono fuera, silenciado, fuera de la vista. Ese ya es la primera forma que tenemos de crear espacio. Porque todas las notificaciones, los emails, los sonidos, tal, pues se amontonan, ¿no?, dentro de nuestro sistema. Y cuando subimos a la esterilla es como dejamos todo en el vestuario o en otra habitación o fuera, ya es el primer paso para crear espacio. Y luego, a nivel fisiológico, las asanas, las posturas de yoga crean espacio, pues por ejemplo, si hago una inclinación lateral, creo espacio lateralmente entre las vértebras, a los discos intervertebrales, por ejemplo, o a la musculatura intercostal entre las costillas. Entonces, contribuyo a aumentar el riego sanguíneo a esas partes. Y bueno, sangre es nutrición, es más oxígeno a cada célula, y eso luego
de esta forma el espacio físico se traduce luego en espacio mental y espacio emocional, porque claro, el oxígeno afecta a todos los sistemas, también el sistema endocrino, también el sistema nervioso, de ahí esa traducción. ¿Y por qué es tan importante adaptar esta práctica que nos da ese espacio físico, mental, emocional? ¿Por qué es tan importante adaptarla a cada momento vital? Porque, de nuevo, generalizando, aunque no está bien generalizar, pero bueno, generalizando un poco, entendemos el yoga como eso que hago cuando estoy nervioso, eso que hago para relajarme. Pero da igual que tenga 15, que 25, que 50, que sea hombre, mujer, menopausia, regla, embarazo. Entonces, ¿por qué es tan importante que igual que hacemos con el deporte, ¿no? Que lo vamos adaptando a la práctica deportiva, a la edad y a las condiciones de cada momento, ¿por qué es tan importante que también adaptemos la práctica de yoga a cada momento vital? Bueno, primero, la práctica del yoga la podemos casi considerar como algo de higiene, higiene interna un poco. Y adaptarla no solo diría yo momento vital, pero casi adaptarla cada día. Porque cada día estamos de forma diferente, especialmente las mujeres, que claro, tenemos nuestra naturaleza cíclica, pero todas las personas, todos los días vamos cambiando. Y lo que nos funciona un día, a lo mejor otro día no nos sienta bien. Por eso es tan importante no ir en automático. Incluso en las posturas que hemos practicado 20 años, lo interesante es observar cómo estoy hoy y hoy con qué, por ejemplo, esfuerzo me interesa trabajar esta postura. Aparte que en el yoga casi nunca, yo me atrevería a decir nunca es beneficioso trabajar al 100% del esfuerzo, pero a lo mejor hay días que te es beneficioso trabajar al 30% de tu esfuerzo y otro día a lo mejor al 70%. Por eso es tan importante observar cómo uno está y luego de ahí empezar la práctica. Yo creo, te escucho decir esto y pienso en uno de los bucles mentales en los que yo entraba, porque hace bastante que no practico, pero bueno, sé que si vuelvo a practicar me va a pasar lo mismo, que es que me cuesta aceptar que mi cuerpo cambia. Y en mi caso, pues vale, hoy vamos a hablar de distintas etapas en la vida de la mujer. Yo solo puedo hablar del ciclo menstrual porque ni he sido madre ni todavía tengo la menopausia, pero a mí me cuesta mucho aceptar que el cuerpo cambia. Y es verdad que el yoga, en cierto modo, me ha ayudado a aceptarlo, si no a estar conforme del todo, con que hay días que no sé por qué estoy como una alcayata y otros días me creo una gimnasta, pero sí que es verdad que por lo menos me ha ayudado a aceptar pues eso, que el cuerpo va cambiando y creo que es un poco ese trabajo, ¿no? Ese trabajo mental que también lo dices tú en tu libro, que nos permite hacer el yoga, que es ayudarnos y enseñarnos a coger el cambio que hay en nosotros, como tú dices, incluso de un día para otro. Claro. Entonces, yo creo que el primer paso para acoger, para aceptar ese cambio es... lo que hace el yoga es permitirnos a conectar con nosotros mismos de una forma muy íntima, pero también de una forma bastante rápida. Es decir, una persona viene por primera vez a una clase de yoga, después de la clase de yoga suele quedarse bastante sorprendida y establece muy rápidamente esa conexión con el propio cuerpo, ¿no? Y eso es lo primero que permite notar los cambios que hay. Y cuando ya notas los cambios que hay y eres consciente de los cambios, es el primer paso para aceptarlos, porque los cambios no son malos. Y en el cuerpo tú, con la práctica del yoga, vas notando, bueno, es solo un cambio. No quiere decir, bueno, pues a lo mejor no me sienta bien hacer esto, pero me sienta bien hacerlo de esta forma y descubres todo otro mundo nuevo haciéndolo de esta otra forma. Entonces, es el primer paso, la conexión es el primer paso. Luego, además, lo interesante en el yoga es en las posturas que son aparentemente tan estáticas, ¿no? Cuando mantienes, sobre todo cuando es Hatha Yoga, cuando mantienes, o Yoga Iyengar, donde mantienes una postura durante tanto tiempo, internamente la postura es muy dinámica, es casi yoga dinámico, incluso porque cambia incluso en esa quietud, ¿no? Entonces, eso también nos enseña que realmente todo cambia en la vida. Y bueno, el darnos cuenta y practicarlo con regularidad, pues
permite aceptarlo más fácilmente, bueno, los propios cambios, ¿no? Y también alejarse, ¿no?, de los estereotipos, porque muchas veces el aceptar un cambio es porque la sociedad dice este cambio no es bueno, ¿no?, cuando realmente hace parte de la naturaleza y es así. Totalmente. Estoy pensando, fíjate, ahora que hablas de los estereotipos, estoy pensando a mí cómo me ha ayudado el yoga, y una de las veces en mi vida que más me ayudó el yoga es después de... A mí me han operado 3 veces de una rodilla. Después de la tercera operación me sentía completamente inútil, porque era una persona que ha hecho el cabra toda su vida, ha hecho todos los deportes lo más bestia, pues ahí estaba yo. Y de repente viene un médico y te dice, Hanna, que se acaba de correr, se acaba el kickboxing, se acaba de hacer el cabra, ahora pues casi reposo. Y a mí el yoga me ayudó precisamente a reconciliarme con una rodilla que ya no me permite hacer todo lo que yo hacía, pero bueno, aceptarla como está ahora y a cuidarla, porque gracias al yoga, por ejemplo, conseguí recuperar la movilidad en la rodilla. Claro, y probablemente también te habrá enseñado también ver por dónde puedes hacer cosas sin lesionarte y qué otras salidas tienes. Totalmente, sí, totalmente. Es que ese trabajo mental del yoga para mí es más importante que el físico, totalmente. Pues vamos, Elena, a hablar más en detalle de ese libro tan maravillosamente bien escrito. Muchas gracias. Y te decía antes de empezar a grabar que de las cosas que más me han gustado, aparte de, por supuesto, todo el conocimiento que tú tienes sobre yoga, es que el contenido anatómico y fisiológico del libro es una fantasía, porque es una de las cosas que yo creo que falta un poco cuando uno va a clase de yoga, y no todos los profesores, o porque no lo saben o porque no consideran importante hablar de esa parte más física, más tangible. No se habla tanto, nos vamos más a lo místico y nos olvidamos un poco de que también hay que saber para qué estamos moviendo lo que estamos moviendo. Y esa parte me encanta. Y en especial la importancia que le das a la espalda, porque aparte de, como el nombre indica, la columna vertebral nos vertebra de arriba abajo, es fundamental no solo la columna vertebral, sino la conexión que tiene con esa otra articulación que es la pelvis, que como tú dices es esa vasija, ¿no?, según su origen en latín, que alberga todo, múltiples órganos, incluidos los órganos femeninos, que del tema que vamos a hablar hoy, los reproductivos, perdón, pues son los que más nos diferencian, ¿no? Entonces, sí que te quería pedir, antes de entrar en las distintas etapas de la mujer, que nos hables de la importancia anatómica de conocer esas dos estructuras, la columna vertebral y la pelvis. Muy bien. Bueno, ante todo, realmente la columna y la pelvis van juntas. No podemos hablar solo de la columna y solo de la pelvis. Es decir, no se mueven de forma independiente. Por ejemplo, ahora, ahí donde estás sentada tú, Hanna, mueve la pelvis un momento. 5 minutos, así. Bueno, ¿ves? Cambia inmediatamente. La columna cambia inmediatamente. Aunque la movamos solo 1 milímetro, la columna cambia. Así que si movemos la pelvis, se mueve la columna. Así que es muy, muy importante. Hay una profesora maravillosa, Judith Hansen Lasseter, que describe la columna y la pelvis. Dice, la pelvis es la maceta que alberga nuestra columna. Entonces, si tú quieres mover la columna, quieres, por ejemplo, mover la planta a otro sitio, pero la mueves desde el propio tronco, pues puede que le sacas las raíces, ¿verdad?, a la maceta. Entonces, es siempre mover la maceta con la planta dentro. Así que, pero bueno, vamos a la pelvis. Entonces, hemos dicho, es una vasija, recoge todos nuestros órganos. Está compuesta por varios huesos, el hueso ilíaco, nosotros podemos tocarnos arriba cuando nos tocamos las caderas, las crestas ilíacas. Luego otro punto importante son los isquiones, son los huesecitos encima de los cuales nos sentamos, en inglés los sitting bones, que es tan fácil, ¿verdad? Y luego por delante, la parte más frontal, está el pubis. Entonces, la importancia de la pelvis está en que se conecta con la columna a través del sacro, a través de la articulación sacroiliaca, que luego la vamos a tocar un momento. Entonces, la posición de la pelvis influye sobre la alineación y el posicionamiento de la columna. Y eso es muy importante, porque si yo, por ejemplo, basculo la pelvis, cambia la columna. La columna tiene 4 curvas neutrales. Yo cambiando la pelvis, cambio esas curvas neutrales. Y no solo eso, cambio también la colocación de los órganos
dentro de la pelvis. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y además, luego es el punto de encuentro de la parte superior del tronco con la parte inferior. Así que, por un lado, transferimos la fuerza de arriba a abajo y también el peso de arriba, la fuerza de abajo a arriba y el peso de arriba a abajo. Así es un punto de encuentro y de estabilidad muy importante. Luego, vamos a hablar un poco de la diferencia de la pelvis masculina y la pelvis femenina. Perfecto. De hecho, un forense, si tiene que identificar si un cadáver es de un hombre o una mujer, la única forma de establecerlo es a través de la pelvis. La pelvis de un hombre y de una mujer es muy diferente. Y otro dato muy interesante es que la pelvis, a diferencia de los otros huesos, en las personas, pues por ejemplo, más altas, no es que sea más grande que en las personas más pequeñas. Es muy interesante, ¿no? Un fémur en una persona alta es mucho más grande pues, que en una persona más pequeña. La pelvis no. Así que, pero volviendo a las diferencias, entonces, la forma de la pelvis femenina es mucho más redonda, es más abierta, los isquiones están más alejados el uno del otro, la pelvis del hombre es mucho más alta, más estrecha. Y una gran diferencia es también la articulación sacroilíaca, donde se une la pelvis por detrás con el sacro. Entonces, esa articulación en los hombres, las superficies articulatorias encajan mucho mejor. A lo mejor este ruido... No importa. No importa, vale. Entonces, encajan mucho mejor, mientras que en la mujer son un poco menos estables. Obviamente las diferencias son también todas por razones obstétricas y esa inestabilidad que caracteriza la articulación sacroiliaca femenina, pues también la necesitamos a la hora del parto, pero también hace que sea una zona mucho más delicada y mucho más propensa a las lesiones. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de practicar. Es muy importante. Entonces, por un lado, no encaja y es también no encaja también como en la articulación sacroiliaca del hombre y es menos profunda. Entonces, a lo mejor desliza un poco más. Y entonces, si tú te imaginas la pelvis y la columna, si por ejemplo en una torsión de columna no movemos la pelvis para que esa torsión ocurra o hacemos solo una torsión de la parte muy alta de la columna que sí tiene esa capacidad de girar, pero si no, vamos haciendo palanca y tiramos de la articulación sacroilíaca. Y eso, dependiendo del momento en el cual nosotras mujeres estamos, si a lo mejor tenemos la menstruación o estamos acercándonos a la menopausia, a lo mejor esa zona está más delicada por las hormonas que estamos segregando. Entonces, no tener en cuenta esa diferencia pues puede causarnos lesiones. ¿Veis, escuchantes, por qué es tan importante saber anatomía y fisiología, incluso si solo practicamos yoga? Súper importante. Y otra de las cosas importantísimas que hay que conocer, tanto para practicar yoga como para la vida misma, y de hecho hemos hablado ya bastante en este podcast sobre la importancia de la respiración, y en concreto lo importante que es recuperar la respiración nasal, que cada vez respiramos más por la boca. Y de hecho, hace poco hemos tenido un episodio estupendo con el doctor Carlos Mas, precisamente hablando de los problemas que conlleva el respirar por la boca. Entonces, ¿de qué forma nos afecta, Elena, cómo respiramos cuando estamos practicando yoga? Y aquí, si quieres, podemos hacer también una pequeña revisión anatómica y cómo nos afecta la respiración en cuanto a relajación, activación, que eso también se trabaja mucho en el yoga. Bien, entonces sí, la respiración, en el yoga siempre inspiramos y exhalamos por la boca. Por la boca. Por la nariz. Por la nariz. Fundamental. Entonces, aunque pues hay determinados ejercicios donde podemos exhalar por la boca, pero son cosas puntuales para trabajar determinados aspectos. De hecho, yo en algunas clases sí que trabajo con las exhalaciones sonoras, los suspiros, pero las inspiraciones es muy importante hacerlas por la nariz.
Como lo explicaba el doctor Carlos Mas. Carlos Mas, muy bien, porque en las fosas nasales generamos también óxido nítrico que luego permite oxigenar, llevar más oxígeno a todas las células. Entonces eso es importante. Pero hablando siempre de la respiración, muy importante es también que la respiración es una de las herramientas más potentes que tenemos a nuestro alcance, todos, para crear salud y bienestar. Eso es muy importante, a muchos niveles, ¿no? Entonces, nuestra forma de respirar influye sobre todo lo que hacemos, sobre las decisiones que tomamos, sobre cómo caminamos, influye sobre nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema neurológico, digestivo, y cada vez más, bueno, pues nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene. Digamos, todo lo que hacemos, hasta incluso las decisiones que tomamos, si estamos corriendo una maratón o delante de una reunión importante en una empresa, la respiración influye en ello. Entonces, dependiendo de la circunstancia, lo interesante es que la respiración nos puede activar y llenar de energía o nos puede calmar. Y entonces, para entender la importancia de la respiración, es también importante hacer un pequeño apunte del sistema nervioso autónomo. Entonces está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que se activa en las situaciones las situaciones estrés, escape, emergencia. Muy bien, entonces es un mecanismo que tenemos desde siempre, porque era la única forma que teníamos para sobrevivir si, por ejemplo, había un león que nos atacaba. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se activa el sistema nervioso simpático, digamos, la sangre fluye a los sistemas que necesitamos en ese preciso momento. Entonces, si tengo un león delante, pues no me interesa tanto hacer una buena digestión, pero me interesa tener mucha fuerza para poder salir corriendo o enfrentarme a ese león, ¿no? Entonces, bueno, pues aumenta mucho el ritmo cardíaco, toda la sangre va a los músculos, mientras que el sistema nervioso parasimpático es todo lo contrario, digamos, es el sistema de la calma, es el que se pone en marcha cuando estamos, pues, por ejemplo, haciendo la digestión o cuando estamos regenerando las células. Entonces, no es que el sistema nervioso simpático sea malo o el parasimpático bueno, necesitamos los dos. Tiene que haber un equilibrio entre los dos. Pero claro, hoy vivimos como si un león nos persigue de día y de noche, todo el rato, las 24 horas. Entonces, pero ¿cómo se relaciona ese sistema nervioso con la respiración? Porque las respiraciones rápidas y cortas van asociadas al sistema simpático, mientras que las respiraciones amplias y más largas van asociadas al sistema nervioso parasimpático. Entonces, llevar la conciencia a la respiración es el primer paso, un poco para, bueno, notar cómo respiramos, cómo funciona la respiración. Entonces, allí el yoga lo que trata es un poco de transformar lo inconsciente en consciente. Luego, bueno, se podría hablar muchísimo más también sobre, pues, los músculos que intervienen, ¿no?, en la respiración, que hay músculos principales y músculos accesorios. Y cuando hacemos respiraciones así muy superficiales, casi siempre utilizamos los músculos accesorios, pero lo ideal es que los músculos accesorios no reemplacen nunca la musculatura principal. Los principales, ¿qué son? El diafragma, los músculos intercostales y los músculos abdominales, es decir, los que están situados un poco más, digamos, abajo en el tronco. Mientras los músculos accesorios es toda la musculatura que va más o menos desde los hombros, desde las clavículas hasta el cráneo, que son músculos mucho más débiles, pero que pueden hacer en poco tiempo un trabajo muy potente. Así que si tengo que luchar contra un león en un momento, pues pueden ser muy útiles. Pero claro, si luego respiro constantemente con ello,
Pues tengo dolores de hombros, dolores de espalda. Y luego, una cosa muy interesante es que el diafragma, uno de los puntos de inserción del diafragma, son las vértebras, incluso lumbares. Entonces baja, se inserta en la columna, así que muchas veces los dolores de espalda no es porque nos hayamos hecho daño o tenemos algo en una vértebra, a lo mejor es solamente debido a nuestra forma de respirar. Así que... Es que lo de la respiración es curiosísimo. Y Elena, por ejemplo, para activar esos músculos principales, una forma es esas respiraciones profundas que nos llevan a llenar el estómago de aire. ¿Esa es una de las... o esa no es una forma de activar esos músculos principales? Bueno, entonces, una forma de activar, lo de llenar el estómago me encanta. Entonces, porque realmente lo que ocurre, el diafragma separa, ¿no?, la cavidad abdominal de la cavidad torácica, y cuando inspiramos, el diafragma baja, lo que se llena son los pulmones, pero parece que se llena el estómago porque el diafragma lo empuja para abajo, ¿no? Pero se dice normalmente, todos me preguntan, ¿y tengo que respirar entonces con la tripa? Y realmente lo que ocurre es que el diafragma baja y empuja el contenido fuera, ¿no? Entonces, sí, esas son las respiraciones ideales, pero a veces la tensión es talmente grande que si yo le pido a una persona que inspire profundamente, va a crear todavía más tensión. Entonces, una forma eficaz en ese caso son las exhalaciones por la boca. Pues un suspiro, un buen suspiro, o exhalaciones sonoras que ayudan a soltar primero tensión. A soltar primero tensión. Yo, pues a lo mejor con una persona principiante ni siquiera empiezo directamente de la respiración, solo quiero tomar conciencia de ello. Primero, si abro espacio en un costado, por ejemplo, abro espacio entre las costillas creando espacio para los pulmones, bueno, pues eso es una forma a través de la cual la persona toma conciencia de la respiración, y una vez que hay esa conciencia, entonces ya, bueno, pues invitaré a esa persona a hacer esas respiraciones, a colocar la mano en el vientre, a sentir cómo se expande la caja torácica, cómo funciona el diafragma y empuja el contenido abdominal hacia afuera. Pues ala, ya sabéis, a practicar mientras seguís escuchando el resto de la entrevista. Pues vamos, Elena, a hablar ahora sí de esas distintas fases por las que atravesamos las mujeres a lo largo de la vida. Y vamos a seguir, si te parece, un orden cronológico. Vamos a empezar con la menstruación. Tienes una frase preciosa para referirte precisamente a eso que nos pasa a las mujeres, que es que en esos momentos somos infinitas mujeres, ¿no? Que a lo largo del mes somos infinitas mujeres. Y me parece una frase súper bonita para referirse a un momento del que hasta hace no mucho tiempo las mujeres casi nos avergonzábamos, no hablábamos. Yo todavía recuerdo el pavor que era en el colegio tener la regla y tener que ir a clase de gimnasia. O sea, es que era como el horror, y afortunadamente algo tan natural que es un signo de salud. También lo dijimos con Blanca Romero en otro podcast, que es un signo de salud la menstruación, pero sin embargo ha sido durante muchísimos años un motivo de vergüenza para las mujeres, que es algo que dices, en fin. Vamos a explicar qué nos sucede a nivel fisiológico, muy vinculado a lo que nos sucede emocionalmente, porque todas conocemos en mayor o menor medida la montaña rusa emocional que pasamos cada mes. Entonces, ¿cuál es esa relación fisiología, parte emocional, y cómo tiene todo esto que ver con el yoga y cómo lo podemos integrar en nuestra vida a través de la práctica de yoga? He hecho un mix de todo, sí, pero ahora me has hecho un mix. Bueno, pues te dejo micro abierto, todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues a nivel fisiológico intervienen 3 glándulas en el ciclo menstrual: el hipotálamo, la glándula pituitaria y los ovarios. Entonces, el hipotálamo manda una señal a la pituitaria de empezar el ciclo. Y entonces la pituitaria empieza a producir hormonas, folículo estimulante y luteinizante, que estimulan la producción de estrógenos y de progesterona en los ovarios. Y bueno, al principio del ciclo los estrógenos y la progesterona son muy bajos, y a medida que va aumentando y a medida que va avanzando el ciclo va aumentando. Y lo que hacen los estrógenos es van engrosando las paredes del útero por si hay un embarazo, entonces allí se puede luego enganchar
el folículo. Entonces, cuando los estrógenos llegan a un pico muy alto, la glándula pituitaria empieza a segregar la hormona luteinizante, provocando la ovulación. Entonces, luego si no hay embarazo, entonces otra vez los niveles de estrógenos y de progesterona van bajando y se va desintegrando esa pared en el endometrio y esa la echamos durante la menstruación. Eso a nivel fisiológico. Luego, el hipotálamo está muy cerca de el hipotálamo es el que empieza, digamos, ¿no? El que mandaba la señal a la pituitaria. Está muy cerca de nuestro centro emocional. Entonces, bueno, pues claro, como está muy cerca de nuestro centro emocional, se ve muy afectado también por nuestro estado emocional y puede alterar el ciclo. En cuanto a las diferentes fases del ciclo, está por un lado la doctora Christiane Northrup, que documenta, tiene varios libros fantásticos, pero documenta que en las diferentes fases procesamos la información de forma diferente. Y luego hay otra mujer que hace un trabajo excepcional que se llama Miranda Gray, que no sé cómo se llama el libro en español, de Optimized Woman, que, analiza las diferentes fases y las optimiza para el trabajo, para que podamos organizar nuestro trabajo según en qué fase estemos. Porque realmente ella se dividen, digamos, las 4 fases del ciclo. Hay 2 fases activas y 2 fases pasivas. La menstruación es pasiva, la ovulación es pasiva también, pero la preovulación y la premenstruación son activas. Y luego esas fases, hay fases más externas y fases más internas. Entonces, las internas son la premenstruación y la menstruación, las externas, la preovulación y la ovulación. Es decir, cambia allí, 2 coinciden y luego las otras 2. Entonces, ¿eso cómo afecta en la práctica del yoga? Bueno, pues que nuestra práctica, si sabemos que estamos en una fase más externa o más activa, nuestra práctica puede ser más vigorosa o se puede beneficiar de un cierto dinamismo. Si sabemos que estamos en una práctica, en una fase pasiva, pero externa, pues a lo mejor puede tener cierta activación, pero con un enfoque un poco diferente. Si estamos en una fase pasiva y hacia adentro, pues la práctica seguramente nos beneficiará, una práctica mucho más hacia adentro, mucho más tranquila, con muchas más posturas restaurativas. Así que en ese sentido es muy interesante. Y luego ya, pues Miranda Gray lo lleva al terreno laboral, que claro, es interesantísimo, porque dice, pues si tienes, por ejemplo, un proyecto donde necesitas negociar con, por ejemplo, unos clientes o algo, pues te conviene hacerlo en la fase de la preovulación, por ejemplo, ¿no? O si tu trabajo es creativo y necesitas crear una cosa, pues a lo mejor en la premenstruación. Entonces, realmente yo creo que si nos lo aplicáramos todas, sería una maravilla. Totalmente. Es verdad que yo en la parte laboral no lo aplico, pero sí que lo aplico en los entrenamientos. Yo hago CrossFit. Y claro, según el momento del mes, puedo tirar como una mula y otras veces veo los discos estos de peso que son como ruedines diminutos y hasta eso, solo de mirarlos me pesa. Y es que es verdad como... Y yo también he leído algo sobre el tema y también cada vez se habla más de como de esos momentos de mayor introspección en los que no quieres ni hablar con nadie, claro. Y esos otros momentos en los que incluso tú misma, por una pura cuestión biológica, porque estás más receptiva, sobre todo hacia el sexo contrario, y son momentos en los que estás más receptiva en todos los sentidos, y es curiosísimo, y la verdad es que este enfoque aplicado al ámbito laboral, pues también tiene todo el sentido. Y Elena, te quería hacer una pregunta, porque digo, si no se lo pregunto, reviento. Es una cosa que siempre escucho en clase, a la hora de hacer posturas invertidas, recomiendan que si en ese momento tienes la regla, no hagas posturas invertidas. Y primera pregunta, ¿esto es así? Segunda pregunta, ¿por qué? Bueno, esto es así. Yo lo recomiendo también en mis clases. Bueno, es diferente si estás al principio de la menstruación o si estás al final. Pero, digamos, si estás sangrando,
no se recomiendan las invertidas. ¿Qué son invertidas? Se considera una inversión cuando la zona abdominopélvico se encuentra más elevada que el corazón. Uh-huh. Entonces, hay varias razones por las cuales se desaconseja. Perdón. Entonces, la más, digamos, explicación occidental es que cuando estamos en una inversión, la gravedad provoca que los vasos sanguíneos que van hacia el útero se vean parcialmente bloqueados. Y eso puede, no tiene por qué, puede ocasionar un bloqueo momentáneo del flujo del sangrado. Entonces puede parar el sangrado de la menstruación y causar un sangrado más fuerte más tarde. Entonces esa, digamos, es la explicación, digamos, fisiológica. Desde el punto de vista oriental, las posturas invertidas bloquean la energía femenina, apana, que es la energía que está en la pelvis, pero digamos que el resultado luego es el mismo. Así que... Pues ahí está la explicación. Gracias, porque mira que llevo años practicando yoga y escuchándolo, pero nunca había llegado a saber el motivo. Pues pasamos a la siguiente fase, siguiente momento vital de la mujer, porque claro, hemos hablado de cambios fisiológicos, físicos, emocionales durante la menstruación, pero ojo con el embarazo y el posparto. Bueno. Yo no soy madre, no sé lo que es, pero bueno, tú sí que lo eres y muchas de las que nos estáis escuchando también y sabéis de primera mano todos esos cambios que se producen. Y aquí mi pregunta, Elena, es ¿de qué forma el yoga puede ayudarnos en esos meses que para algunas mujeres son un camino de rosas y para otras son meses muy complicados, a crear esos espacios de los que estábamos hablando antes, tanto físicos como en la parte emocional, porque hay cambios físicos, sí, pero emocionalmente también hay mucha plancha ahí. Entonces, ¿de qué forma ayuda el yoga? Entonces, es un poco lo mismo que también en general, es decir, el yoga nos proporciona un espacio para conectar con nosotras mismas. Durante el embarazo es incluso más que la parte física, que obviamente también es de gran ayuda. El yoga proporciona pues un espacio para pues conectar con una misma, porque además todo el mundo te quiere decir, uy, tu tripa es grande, tu tripa es pequeña, está aquí, quiere decir que será un niño, no sé qué. Estás guapa, estás fea. Sí, has engordado, mucho has engordado, poco. Entonces hay como tantos preceptos sociales, también en la crianza, cuando hay bebés, vamos, incluso en el autobús, te dicen, uy, ¿por qué le das el chupete? ¿Por qué no haces esto? ¿O por qué tal? Entonces es como, a veces pues venimos con la cabeza como un bombo. Entonces el yoga te proporciona ese espacio para realmente conectar con esas transformaciones que ocurren, conectar con lo que sientes. Nuestro instinto pues se agudiza durante el embarazo y se agudiza también durante la maternidad. Y claro, si estamos siempre escuchando lo que nos dicen, pues nos desconectamos de ese instinto. Porque lo que funciona para una mujer no tiene por qué funcionar para otra mujer, es así. Y lo importante es conectar con nuestra autenticidad. Entonces el yoga te proporciona ese espacio. Luego obviamente las posturas de yoga durante el embarazo son muy adaptadas, hay algunas posturas que se evitan del todo y lo que cambia son las posturas, pero es sobre todo la actitud. No vamos a practicar yoga para ver dónde llegar al límite, para explorar, sino bueno, pues para conocernos un poco más, para agilizar el cuerpo, para obviamente intentar que el peso adicional no nos perjudique en la columna, para crear espacio físicamente para nuestros órganos que se ven aplastados por el bebé y para crear también espacio para el bebé. Así que, bueno, pero fundamentalmente pues nos ayuda un poco a alejarnos de esos dictámenes de la sociedad durante el embarazo y después del embarazo. Y acercarnos más hacia lo que sentimos cada una. Ahí vamos, a después del embarazo y a los dictámenes de la sociedad, porque claro, no tienes bastante con haber pasado el embarazo, con haber parido, con estar ahí familiarizándote con ese nuevo ser que tienes en la familia, como encima, una vez que das a luz y que eres madre, tienes que, por supuesto, volver a reincorporarte a la vida como si no hubiera pasado nada en tu vida, que yo es algo que
No, no. Ya digo, no soy madre, pero lo veo en amigas, en familiares y digo, jolín, es que, pero No. ¿cómo pedimos esto? Pero bueno. Sí. Y claro, en el caso de la práctica de yoga hay que tener también mucha autocompasión, ¿no? Y tratarse con mucho amor, porque claro, sobre todo una persona que lleva mucho tiempo, me imagino, ¿eh? Alguien que lleva mucho tiempo y de repente, claro, acabas de dar a luz, tu cuerpo no es el mismo, tú no eres la misma y encima tienes que emocionalmente adaptarte al torbellino. Entonces, el momento maternidad, tela también, ¿no? Vamos, la maternidad es tela, es muy, muy tela. Y claro, allí pues el yoga a lo mejor al principio pues son 5 minutos, vamos, estoy exagerando un poco, ¿no? Y bueno, yo tengo amigas que dicen que ni se pueden duchar, o sea que lo de los 5 minutos puede ser una vida entera. Es así, es que es una época de mucha actividad, pero de pocos resultados palpables. Claro. Es decir, tú llegas al final del día y a lo mejor estás todavía en pijama, no te has duchado y dices, ¿qué he hecho? He dado de comer y he cambiado pañales, nada más. Además, como vivimos en la sociedad del resultado, del productivo, la lista, tachar, no sé qué, pues la maternidad es otro mundo y entonces si lo medimos resultados con nuestra forma de medir de nuestra sociedad, claro, eres un fracaso. Eres un fracaso. Sí. Es muy tremendo. Entonces, el yoga para mí en la maternidad es sobre todo más que nunca una práctica en grupo. Si podemos ir a un grupo de yoga para mamás y bebés y encontrarnos con otras madres, con otros bebés y salir de nuestra casa, pues esa es la más grande ayuda. Casi más que practicar las posturas, porque verte con otras mamás y ver que les pasa algo muy parecido a ti y que no eres la única que no duerme y que tu bebé no es el único que hace esto o no hace esto, pues es un gran alivio, y esa comunidad entre madres es muy, muy importante. En eso, bueno, los anglosajones lo hacen muy bien, ¿no? Porque tienen, vamos, los grupos de madres, no solo con el yoga, sino con que facilita mucho la maternidad y ayuda mucho a crear esos lazos, ¿no? Entonces, el yoga en el posparto es también recuperar progresivamente ese tono abdominal sin hacer abdominales, sino empezando con la respiración. Otra vez la respiración, que es la primera que nos activa esa faja profunda abdominal y, bueno, movilizando la columna poco a poco, evitando, bueno, posturas de caderas muy abiertas, pero es sobre todo el conectar con otras madres, que es tan importante porque cada vez más pues vivimos muchos lejos de nuestras familias y somos familias, bueno, muy aisladas. Y realmente crecer a los bebés, hacerlo en comunidad es otra cosa. Claro, me imagino que pues no es que sea mal de muchos, consuelo de pocos, pero sí que ves que bueno, que no eres tú la única. Claro. y que sí, bueno. Sí. Y te das pues apoyo, natural, compartes experiencias, te das consejos y así vas creando una red, porque bueno, si tú te vas a las tribus, no son solo las madres que crían a sus bebés, es toda la comunidad que cría a los bebés. Y nosotros, bueno, en las grandes ciudades, viviendo alejados, pues criamos padre, madre o solo madre a veces a los bebés. Entonces, eso no es, digamos, lo natural, tampoco. Totalmente. Pues sí, no había pensado este enfoque, pero desde luego esa parte es quizá, bueno, quizá no, más que la física. Sí. Y bueno, pues pasamos una maternidad o las que cada una quiera y llegamos a esa otra etapa. No quiero decir la última etapa porque es como ya la antesala del final y no quiero decirlo, pero bueno, esa otra etapa que si la llegada de la menstruación puede ser traumática cuando no te la han explicado y de repente, ¡pum!, te encuentras eso ahí. Tú solo has visto la menstruación en clase de biología, pero nunca te han explicado ni te ha dicho nadie esto de qué va. Otra etapa que puede ser muy traumática, a pesar de lo que ya sabemos y de que ya no es un tema tabú, pero ciertamente puede ser muy traumático el llegar a la menopausia. Porque... Sí. Y aquí también hay un componente social y cultural potentísimo. Porque, claro, es pero menos mal está cambiando.
Bueno, pero poco a poco. O sea, va, Sí. pero va lento, porque todavía parece como que ya estás para el arrastre. O sea, ya está. Ya llega la menopausia, ya tienes canas, ya tienes arrugas, ya tienes sofocos, ya olvídate, ¿no? Del mundo, olvídate de tu vida sexual, olvídate del deporte, olvídate de todo, que ya estás, pues eso, para cuando Dios o lo que sea venga y te diga que ya es el momento. Entonces, vamos a hablar primero de esos cambios fisiológicos. Porque hablamos mucho, sí, de los sofocos, los cambios de humor, pero ¿qué más pasa? ¿Qué nos pasa por dentro para que de repente empecemos pues, con los sofocos, los cambios de humor, que de repente no dormimos, no pegamos ojo cuando hemos dormido súper bien toda la vida? Entonces, ¿qué nos pasa cuando llega la menopausia? Bueno, cuando llega la menopausia, realmente la menopausia pues abarca un periodo bastante largo, ¿no? Porque hay un periodo que es la premenopausia que bueno, puede durar años, muchos años, donde el cuerpo se va preparando, a lo mejor las reglas se hacen más irregulares, más abundantes, más dolorosas, y realmente menopausia, se habla de menopausia cuando ha habido un año sin sangrado. Entonces, lo que ocurre es que hay una bajada muy grande de estrógenos y de progesterona, y claro, pues nuestras diferentes glándulas es como si bailan a un ritmo cada uno diferente. Entonces, claro, el foxtrot, el otro el vals, el otro un rock, y ahora es el caos total, hasta que pues encuentran un ritmo que pueden así bailar y convertirse en algo, bueno, en un baile nuevo, fantástico además. Entonces, yo lo digo además en el libro, menopausia, no quiere decir para nada menos, al revés. En la menopausia las mujeres somos mucho más sabias, sabemos mucho más lo que queremos, y para muchas mujeres es la ocasión para reinventarnos, para realmente hacer lo que queremos, lo que necesitamos. Para muchísimas. Es decir, hemos pasado una fase donde hemos cuidado de los demás, de los hijos, de la pareja, de los padres también. Sí. Ahora es el momento para cuidarnos a nosotras mismas. Y eso, bueno, pues todavía no se ve mucho así, pero realmente ya cada vez más hay historias y seguro que tú también conocerás a mujeres alrededor de los 50 que florecen. No, bueno, o sea, yo es verdad que no estoy en la menopausia, yo tengo 40 años, pero sí que es verdad que yo cuando voy al box de CrossFit con una de, bueno, tengo como el grupete, pero hay una que es de mi quinta, de 40, Dina, y es verdad que yo nos veo y se lo digo, joder, tía, pues tampoco estamos tan mal, porque estamos aquí con las de 18 y 20, claro, y aquí estamos las dos tirando. Sí, claro que sí. Es decir, yo tengo 52 y te tengo que decir que, hombre, sí, ves la arruga, la cana, no sé qué, tal, pero yo me encuentro mejor que nunca. Más que nunca tengo muy claro qué es lo que me gusta, qué es lo que me sienta bien, qué quiero hacer. Y bueno, he tenido mis sofocos, ahora tengo una fase que no los tengo, duermo a veces mejor, a veces peor, pero en general puedo decir que me encuentro muy bien, No obstante, todas esas pequeñas dificultades que hay, ¿no? Que pues esos bailes diferentes, pero sí que es para mí me siento más segura y más clara que nunca. Bueno, porque también es que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es aceptar que tenemos achaques, fruto de... Claro. ¿Ves? Es una cosa que yo llevo un poco mal. Los achaques pues, propios de la edad. Es verdad que yo tengo 40 años, soy súper joven, pero es verdad que pues de una vida muy bien vivida, pues ahora tengo mis achaques y pues que si la rodilla, que si la espalda. Entonces, es verdad que yo ahí tengo mis momentos de decir, joder, qué vieja estoy, es que ya no soy lo que era. Pero luego también tengo momentos que digo, no, pues yo tengo 25 años más y aquí estoy como una más. Entonces, claro. Yo creo que también es un poco culturalmente como que
nos han dicho cómo nos tenemos que sentir. Total. Y lo mismo tú no te sientes así, es pero que dices, sí. No, pero ahora me tengo que sentir la viejecita, claro, que ya no vale para nada. nada. Para nada. Hombre, también ayuda que tengo 2 adolescentes en casa, entonces, claro, allí no puedo ser una viejecita porque, vamos. Entonces, volviendo al yoga, también aquí el yoga nos ayuda a encontrar otra vez ese espacio íntimo. Ese espacio donde realmente podemos conectar con nosotras mismas y ver qué es importante para mí, qué me cuenta el cuerpo también, ¿no? Y encontrar una práctica, bueno, pues a lo mejor a veces con más intensidad, con menos intensidad, a lo mejor más con movimientos más pequeños, porque el yoga no solo crea espacio, sino también internamente lubrica e hidrata los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando bajan los estrógenos, bueno, pues baja también el colágeno. Y entonces nuestros tejidos ya no son tan elásticos y los pequeños movimientos en el yoga, es decir, si yo subo, bajo, por ejemplo, pues lo que hago es hidratar aquí la articulación, por ejemplo, del hombro o de la pelvis. Y esa hidratación interna, bueno, pues nutre también a todos los tejidos. Y estimula también el aporte sanguíneo a esa zona, y el aporte sanguíneo siempre es nutritivo para nuestras células. Así que, bueno, es muy beneficioso la práctica de yoga también durante la menopausia. Y en cuanto a los sofocos, bueno, como no, también aquí parece que el estrés también influye, que son más agudizados cuando estamos más estresados, como realmente todo. Es lo que te iba a decir, digo, 24 horas al día prácticamente. Claro, sí. Es que todo, el estrés influye en todo. Vamos, no sé, ¿se te ocurre algo donde no influye el estrés? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con los sofocos? Pues observarlos y acompañar ese sofoco con la respiración. Eso ya lo hace más llevadero. Si además sabemos que tenemos mucho estrés, bueno, pues a lo mejor nos conviene hacer posturas que descarguen, que ayuden a que descansen las glándulas suprarrenales, que es donde segregamos la noradrenalina y la adrenalina, y que además en las suprarrenales, cuando estamos en la menopausia, son las encargadas de producir también estrógenos. Entonces, si las agotamos, van a trabajar menos y van a producir menos estrógenos, mientras que si descansan y no las agotamos, pues van a seguir produciendo estrógenos. Así que, por un lado, esas posturas de descanso, que hay posturas específicas que además llevan más riego sanguíneo a esas zonas, y luego también hay posturas activas que recargan las extensiones, por ejemplo, recargan las suprarrenales, siempre que no se hagan de forma demasiado intensa, ojo con ese esfuerzo, el 30, 70, tal, pues recargan también las suprarrenales, así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, las inversiones, que antes hablábamos en la mesa, aquí es una época que vienen muy bien, porque tienen un mayor aporte sanguíneo a toda la zona de las glándulas, entonces ayudan allí a equilibrar el sistema endocrino y nervioso. O sea que la última pregunta que me había dejado para hacerte, Elena, de cómo pasa con el deporte, nunca es tarde para empezar a practicar yoga, incluso si ya estamos en la menopausia. Nunca es tarde, nunca es tarde. Además, lo que digo yo siempre, no son las personas que se adaptan al yoga, es el yoga que se adapta a las personas. E incluso si llegamos con achaques, con molestias, con poca flexibilidad, bueno, las posturas, nosotros aquí en el estudio, bueno, pues tenemos desde sillas, bloques, incluso con una mesa se puede adaptar una postura para que se adapte a cada persona. De verdad que, vamos, nunca es tarde. Es que qué importante es, y yo siempre lo digo, siempre que hago un episodio sobre yoga, siempre lo digo, tener un profesional que te guíe, porque el yoga puede ser maravilloso, pero también puede ser súper frustrante. Sí, es importante. Si no tienes una buena guía. Es importante tener, por un lado, una buena guía, aunque sí es importante esa práctica personal también. Lo ideal
sería combinar las dos cosas, es decir, tener una buena guía y tener también una práctica personal donde, bueno, uno explora y se escucha más, porque claro, cuando tenemos una guía estás más atento a las instrucciones, de hacerlo correctamente, la alineación, pero luego pues es muy interesante ese trabajo de autoconocimiento cuando practica uno por su cuenta. Pues, Elena, millones de gracias. Gracias a ti, Hanna. Ha sido un placer por fin ponerte cara, porque yo conozco tu nombre desde hace muchísimos años porque eres uno de los grandes nombres del yoga en España, así que ha sido un auténtico placer conocerte. Ha sido un placer descubrir que tenemos la misma formación, que las dos somos traductoras de formación y luego cada una, fíjate dónde hemos terminado. Así que millones de gracias por este tiempo y por ese libro tan fantástico, tan bien escrito. Muchas gracias. Y no lo hemos dicho, pero en el libro hay rutinas y hay series para cada uno de estos momentos, así que os invito a que lo compréis y empecéis a practicar con ayuda de Elena, que es una maravilla. Mil gracias. Gracias a ti, Hanna. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.